Bienvenidos a un nuevo video de Terraria. En este caso vamos a matar al destructor. Y para eso vamos a empezar con todo lo que tenemos que hacer. Lo primero va a ser crear las flechas sagradas. ¿Cómo vamos a crear las flechitas sagradas? Primero que nada vamos a tener que tener flechas de madera común. Así que eso vamos a comprarlo en este momento. Para comprar esas flechas vamos a tener que... Vení acá, no te vayas. A ir al mercader y vamos a comprar. Vamos a comprar 1000. Así que vamos a darle. Ahí está. 1000 o 999. Bueno, una vez que tenemos estas 999, ahora vamos a hacer lo que sigue, que es ir a la bendición. ¿Por qué? Porque tenemos que matar un par de cositas. Vamos para allá. Una vez que estemos en la bendición, vamos a tener que encontrar un par de enemigos para matar. ¿Por qué? Porque necesitamos polvo de hada y cuernos de unicornio. No muchos, con 4 cuernos alcanzaría. Y polvo de hadas, 3, 6, 18 por ahí más o menos. Ahí tenemos, polvo de hada nos dio 2. Es bastante fácil de craftear, de conseguir, quiero decir. Así que simplemente esperemos y matamos a esos bichos. Lo que sí es un poco más difícil que aparezca es el unicornio, pero tampoco es imposible, simplemente es un poquito más difícil. El polvo de hadas, como se pueden dar cuenta, es casi instantáneo como lo conseguimos. Acá, como pueden ver, encontré un unicornio, así que vamos a matarlo. Morite, morite. Ahí está, nos dio un cuerno de unicornio. Así vamos a encontrar aproximadamente 4 cuernos de unicornio y un par de polvos de hada, que como les dije es lo más sencillo. Una vez que lo consigamos, vamos a volver a casa porque hay que craftear las cositas. Maldito bicho asqueroso, chau. Ah, te cae. Bueno, ahora sí, ya estamos acá. Entonces, una vez que consigamos eso, vamos a tener que dirigirnos al yunque. Entonces, acá tenemos las flechas sagradas. 200 de madera, 3 de polvo de hada y un cuerno de unicornio. Así que voy a hacer estas 800 y voy a comprar una flechita más. Así me permite hacer las 1000. Vení acá, maldito, vení. Acá está. Bueno, tengo 201, me sirve. Y ahora sí, vamos a hacer el resto de flechitas. Venimos acá, flechas sagradas y otra más. Perfecto, ahí tenemos las 1000 flechas. Vamos a dejarlas acá. Y ahora vamos a probar el arco. Como pueden ver, miren lo hermoso que es. Con esto vamos a matar al destructor. Ahora, vamos a seguir con lo próximo, que vendría a ser hacer las pociones. La poción de piel de hierro y la poción de regeneración ya las conocen, pero la poción de arquero no. Así que vamos a craftear esa poción en este mismo momento. Para esto, lo primero que van a tener que hacer es ir a buscar agua. Ya saben que tienen que hacer antes los frasquitos. Pero venía acá, frasquito. Listo, como pueden ver, me meto en el agua y crafteo los frascos. Ahí está, tengo 20 frascos. Ahora sí, nos vamos a ir a la mesa de alquimia creada con la mesa de crafteo y una botellita arriba, o la mesa de alquimia encontrada en la mazmorra de Skeletron, que nos permite ahorrar materiales. Así que vámonos a la mesa de alquimia encontrada en la mazmorra. Una vez que la tengamos, tenemos que abrir y tenemos que tener encima un resplandor diurno, un lente, que es matando a los ojitos, y agua embotellada. De esta vamos a hacer... Voy a hacer 15 para tener. Así que bueno, ya estaríamos para matar al destructor. ¿Qué nos falta? Nos falta simplemente el invocador. ¿Cómo se hace el invocador? Para hacer el invocador vamos a tener que ir al carmesí o a la corrupción y matar en enemigos, porque esos nos van a dar almas de noche. Así que vamos a dirigirnos allá y vamos a matarlos, así conseguimos esas almas. Una vez que nos encontremos en el subsuelo, o sea, en la cueva del carmesí o de la corrupción, vamos a tener que matar enemigos hasta tener almas de noche. ¿Cuántas? Y vamos a juntar un par, porque la vamos a usar. Vamos a tratar de juntar 10 al menos. Entonces, lo que tenemos que hacer acá simplemente es esperar a que aparezcan enemigos y matarlos. Ahora sí, una vez que conseguimos almas de noche, que es la esencia de las criaturas de la oscuridad, ¿por qué? Porque se matan en el subsuelo del carmesí o la corrupción. También necesitamos lingotes de hierro, que ya sabemos cómo hacerlos, y vértebras, que también las conseguimos en la corrupción o en el carmesí. En el carmesí vamos a conseguir vértebras y en la corrupción trozos podridos. Una vez que tenemos todo esto, lo único que tenemos que hacer es craftearlo. Y ya tenemos el gusano mecánico. Ahora, tenemos las flechas. Tenemos el gusano mecánico. Tenemos pociones de regeneración.
tenemos pociones de piel de hierro. Tenemos que tener también algo muy importante, que son las pociones de... ¿A dónde están? Acá está. Pociones curativas mayores. ¿Por qué tenemos que tener pociones curativas mayores? Bueno, eso es fácil de explicar. Vamos a tener que tener pociones curativas mayores porque quita mucho más el destructor. Entonces, ¿cómo las conseguimos? Vamos a tener distintas formas de conseguirla. Una va a ser en cajas doradas, que eso ignórenlo, lo vamos a ver más adelante. Otra es dejada por los jefes del modo difícil. O sea, cuando matemos al destructor nos va a dar de esas pociones. Pero nosotros necesitamos ahora. Seguramente ustedes ya tengan, porque también la deja el cofre mímico sagrado, que es el que destrozamos anteriormente para conseguir el arco de Dédalos. Así que seguramente tengan. Y si no, la pueden craftear. ¿Cómo se craftea? Se craftea con 3 agua embotellada, 3 polvo de hada y un fragmento de cristal. Por ende, lo único que vamos a hacer es matar al cofre mímico si es que no nos dio, y si nos dio, ya tenemos. Y vamos a seguir teniendo cuando matemos a los jefes. Ahora, ya tenemos todo preparado, así que vamos a ordenarnos, ir a la plataforma y vamos a destrozar al destructor. ¿Se acuerdan de la primera plataforma que usamos para derrotar al ojo de Cthulhu? Bueno, esa plataforma es la que vamos a usar para destrozar al destructor. Lo único que sí, la voy a expandir un poquito como para que sea un poco más larga. Y después de eso vamos a poner un par de faroles y con eso ya estaríamos para derrotar al destructor. ¿Se acuerdan que en su momento habíamos hecho estas linternas? Bueno, vamos a seguir usándola porque para mí todavía siguen sirviendo. Vamos a poner una linterna acá y otra linterna acá. Como pueden ver tenemos el buff de lámpara de corazón, aumenta la regeneración de vida. Bueno, esto es otra historia. Fuego agradable, la regeneración de vida ha aumentado un poco. Más todas las pociones. Con todo eso estaríamos recontra ready para matar al destructor. Así que vamos a esperar que sea de noche y le vamos a dar a pleno. Ahora sí, una vez que tenemos todo, vamos a tomarnos las pociones y vamos a darle al destructor. Poción de arquero, adentro. Poción de piel de hierro, adentro. Poción de regeneración, adentro. Cualquier comida para el buff, adentro. Y las pociones de curativas mayores. Me había quedado... se me había olvidado. Ahora sí, vamos a invocarlo. Ahora sí, empecemos. ¿Cómo lo vamos a matar? Volando. Vamos a volar y vamos a tirar flechas sin parar. Como pueden ver, así. Sin parar vamos a tirar flechas. Vamos a ver que lo vamos a matar de una manera muy sencilla. No se dejen pegar por la cabeza como recién, porque saca bastante daño. Entonces, vamos a seguir sin parar. No se preocupen, vamos a hacer una lluvia de flechas. Y vamos a darle. Como pueden ver, va a caer ultra sencillo. No nos saca mucha vida, así que no se preocupen. Mientras no nos pegue la cabeza, está todo bien. Vamos a seguir dándole. Ya queda menos. Fíjense que también... uy, eso no tenía que pasar. Fíjense que también nos va dando corazones abajo, así que ahí tienen para curarse. Todavía no nos hace falta tomarnos ninguna poción, creo yo. Incluso no tengo el casco puesto. Fíjense que estoy con el casco minero. Me olvidé de ponerme el casco. Pero bueno, no importa. Total, lo vamos a matar igual. Vamos a darle. Ya tengo la mitad de la armadura y así todo nos baja re poco. Pero bueno, obviamente está en normal el juego. Todavía nos quedan 800 flechas y vamos por la mitad, así que ni preocuparnos por la munición. No se dejen pegar por la cabeza, a mí me está dando, pero porque entre grabar y concentrarme es un poco difícil. Pero ya lo tenemos, no hace falta tomarnos ninguna poción por ahora. Quizás cuando me baje un poco más me tomo alguna, pero no lo considero necesario. Porque acá mira, tenemos un montón de corazones, así que los agarramos y listo. Y ya estamos, no le queda nada, así que vamos a seguir dándole. Vamos a agarrar un par de corazones que dejó por ahí. Uy, la cabeza, acuérdense que no hay que dejar que nos pegue. Y bueno, vamos a terminarlo. ¡Tuc! Bueno, destructor finalizado. Como pueden ver, nos dio lingotes sagrados, que ya les vamos a explicar para qué son. Y pociones curativas mayores. Así que estamos ready.
Matemos a esos bichos, me tienen podrido ya. Morite, morite. Ahí está. Ahora sí. Bueno, finalizamos. Vamos a recoger todas estas cosas. Vamos a tener un par de monedas más acá. Y ahora sí. Pociones curativas, nos dio 11. Dale, tan pesado van a ser estos bichos. Muéranse. Ahora sí. ¿Y qué les había dicho? Ah, y acá, lingotes sagrados. Esto ha sido todo el video. Espero que les haya gustado, que le den like, se suscriban y todo lo que ya saben. Así que bueno, y si quieren seguirme en Instagram también lo acepto. Nos vemos cuando nos veamos. Hasta luego.